El cerebro en estado de alarma. Me parece que puede ser un buen título para el doctor Gigliotti, que es un destacado profesional de la salud, que realmente es un gusto que nos acompañe. Son tiempos difíciles, duros. Recién Alejandro Olivera nos daba cuenta de la importancia de la preparación física, de cómo estar bien con defensas altas para estos tiempos tan duros que estamos atravesando. Y el doctor Gigliotti ha dado una charla con un título, El cerebro en estado de alarma, y justamente, Juan José, esa va a ser la primera de las preguntas. La charla, ¿dónde fue? Además en un marco internacional, ¿no? ¿Y por qué preferiste enfocar ese tema? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Me saco el barbijo. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación a tu programa. Mirá, fue en el contexto de un congreso internacional donde Latinoamérica, Europa y Asia se unieron. El título del congreso era Salud Mental y Emociones, y fundamentalmente en estas épocas de pandemia. A mí personalmente me tocó el tema del cerebro aislado y yo le agregué en estado de alarma. ¿Por qué el título? Porque en realidad uno está tomando dimensión de lo que está ocurriendo ahora, pero esto ya se sabía de antes, en la época de prepandemia. Siempre se preguntó la ciencia qué pasaba con una persona cuando se aislaba. De hecho, las principales torturas, la peor tortura que te podían hacer en la antigüedad era el exilio. Uno se volvía loco porque no tenía contacto con otra persona, con otro ser humano. Muchas películas hay que hablan al respecto. Nosotros como especie hemos avanzado porque hemos trabajado en grupo, en tribus, desde el Paleolítico, cuando veíamos que cazar era mucho más efectivo en grupo que de a uno, y que se podía cultivar en grupo y no de a uno. El cerebro empezó a entender que si no avanzábamos en grupo, nos extinguíamos. De hecho, las especies que se extinguieron en el mundo no fueron las más débiles en cuanto a fortaleza, sino las que no se pudieron adaptar y no trabajar en grupo. Nosotros subsistimos por eso. El cerebro se nutre de estar con otro. Me pongo a pensar en tantos personajes, a ver, de las historietas, Nippur de Lagas, gran solitario Nippur, pero un fenómeno, se aguantaba todo de la soledad. Pero claro, esos arquetipos no son buenos de recorrer, ¿no? No, hubo una pregunta en el Congreso de una participante de Ecuador que me preguntó qué pasa con la gente que vive en la selva. Porque, ¿qué pasa? Antes de la pandemia ya se sabía, y se sabe, que una persona que se aísla, no la que está solo porque quiere escuchar música, o porque quiere leer, o porque quiere ver deporte, porque elige estar solo, sino la persona que se va aislando y no se da cuenta, porque empieza a tener miedo, fobias, pánico, lo que está pasando ahora, me contagio, número de muertos, cajones, no hay camas, eso al cerebro le hace mucho mal. Entonces ya la ciencia sabía que la persona que se aislaba vivía entre 5 y 10 años menos. Ahora, la gente que conoce el ámbito de la selva, que nació en la selva y que no conoce otra cosa, o sea, que para él su realidad es la selva, no sucede lo mismo, porque no conoce todo lo otro. Entonces, el nivel de vida es igual. Lo que pasa es que no conoce todos los adelantos que puede haber en un pueblo, en una ciudad o lo que sea. Entonces, ya se demostraba que las neuronas, había destrucción de las neuronas por el solo hecho de aislarse. Ajá. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué en estado de alarma? Porque cuando vos no te comunicás con alguien, no te podés ver, ni hablar si te enterás que cerca tuyo hubo seres queridos que se murieron o que se afectaron, o que inclusive tu lugar de nacimiento, donde vos estás, acá, por ejemplo en Venado Tuerto, ves que hay ocupación de camas y muertes. El cerebro, sin darte cuenta, está segregando adrenalina, cortisol. Constantemente las neuronas se están hablando dentro del cerebro. Desde que nacemos hasta que nos morimos, las neuronas se hablan entre sí. La otra vez hablábamos que había entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día. Se habla el cerebro racional con el cerebro emocional, que es el límbico, con el reptiliano, y hay un diálogo interno. Entonces, ese diálogo se da por neurotransmisores, hormonas, como la adrenalina y el cortisol, y eso te produce estrés. ¿Cómo se traduce el estrés? Y tenés ansiedad, tenés sensaciones de pánico,
fobia a salir a la calle, fobia de juntarte con alguien, el acercarte y no poder abrazarte. Eso al cerebro marcar la distancia. Sí, al cerebro le hace muy, muy mal. Hay unas neuronas especiales que se descubrieron en 1986, las descubrió un italiano. Se llaman neuronas en espejo. Las neuronas en espejo son aquellas neuronas que se activan inmediatamente con la sola presencia de la otra persona delante. Esto se explica mucho en neuromanagement, neuromarketing. Cuando yo me encuentro con vos en la calle y nos vemos frente a frente, tenemos entre 30 a 90 segundos para que se activen las neuronas en espejo. Y yo sé, y te veo y te digo, Julio, vos sabés que no te veo bien, no te veo con ánimo, no te veo como te vi el otro día. No hay una explicación lógica que uno pueda razonarla. Sin embargo, ocurre. Y tu estado de ánimo se contagia con el mío y el mío con el tuyo. Por eso vos te habrás dado cuenta que por ahí te cruzás con gente que decís, qué mala onda que tiene, o qué bajoneado que está, o qué. Y por ahí no te dijo nada. O sea, esa interactuación es absolutamente necesaria. Sí. Esa relación tiene que darse sí o sí. Sí. Y genera conflictos o genera situaciones que hay que resolverlas. Porque se viene, ¿qué tipo de consecuencias? Está bien, hay estrés. Sí. Y vos decís que afecta ese desequilibrio Sí. al organismo, al cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta esa serie de consecuencias? Bueno, uno habla de estrés. A ver, ¿qué me provoca? El estrés nosotros lo llamamos el asesino silencioso. A ver. Porque te ocurre y no te das cuenta. Lo vemos en el ámbito, estas charlas fueron para docentes, para educadores, para psicólogos, para médicos, para todo. ¿Por qué es el asesino silencioso? Porque vos te vas acostumbrando a un nivel de estrés que no venías acostumbrado, y el estrés primero se manifiesta, puede ser por dolor de cabeza, colon irritable, asma, psoriasis, dolores gastrointestinales, disminución de la libido sexual, fobias, y vas entrando en un terreno que en psicoanálisis se llama el síndrome de la rana hervida. ¿Lo escuchaste hablar una vez? Síndrome de la rana hervida. Sí. A ver, desarrollalo. Te lo voy a desarrollar. A ver. La rana, si vos la se usa mucho en psicoanálisis. Si vos tenés una pecera con agua caliente y tirás la rana adentro, la rana al contacto con el agua que está caliente salta. ¿De acuerdo? En cambio, si vos pones el agua fría y pones la rana adentro y pones a calentar la pecera, el agua va aumentando la temperatura y la rana se va adaptando a esa temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Gasta tanta energía en ir adaptándose que cuando el agua llega al punto de hervor, la rana, aunque quiera salir, no puede, porque gastó toda su energía ahí. Qué buen ejemplo. Sí, sí. Entonces, en esto pasa lo mismo. Te suceden cosas cotidianas que vos no le das importancia. Por ejemplo, no es raro ver gente que tenga insomnio, que tenga el sueño invertido. No es raro ver hoy en día, en época de pandemia y fuera de la época de pandemia, también se ve en aislamientos, chicos de 6, 7, 8 años con fobias, con no querer ir al colegio, con no querer ir al recreo. Hay timidez, hay encierros, hay aislamientos electrónicos, hay nombres como el síndrome por Facebook. Es decir, los chicos manejan muy bien la tecnología, pero no manejan bien las redes sociales. Una foto que ellos quieren buscar likes, que les gusta, empiezan a no tener los likes que quisieran y empiezan con una depresión. Y a veces se orinan en la cama, se hacen pis en la cama, hacen un retroceso, no se quieren juntar con amigos. Está el síndrome del doble clic, que es aquel que te manda el mensaje, te vio el WhatsApp y no te lo contestó. Les crea una ansiedad. En los adultos, el síndrome de la nomofobia es un síndrome medianamente nuevo, que es, la nomofobia es la ansiedad por no tener el teléfono en la mano. Por irte de tu trabajo, claro, te olvidaste el celular, y a pesar de que vos no necesitas el celular para tu trabajo, volvés a tu casa a buscarlo porque te da esa ansiedad de no tenerlo en la mano.
En los chicos está lo que se llama llamada imaginaria. Creen que lo va a llamar un amigo, esperan la llamada de alguien y en realidad no tienen por qué. Es decir, hay un montón de desequilibrios. Ya pasamos a ser dependientes también de este modelo tecnológico, ¿no? Bueno, es los millennials ya vienen con este chip incorporado. Claro, y el problema ¿cuál es? En los chicos se adaptan muy bien a un celular, a un smartphone. Muy bien, lo manejan muy bien. Pero mentalmente no están familiarizados para manejar las redes sociales. Ni hablar de que hay uno que se llama dismorfia por Snapchat, cuando dicen que sos feo, que no te pareces a tal actor o tal jugador de fútbol, lo que sea. Y ellos no manejan bien esa parte. Los adultos manejan bien esa parte, pero no manejan bien la tecnología. Claro. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio que ahora se está equilibrando entre la tecnología y el manejo de las redes. Una de las consecuencias que hablaste fue el insomnio. Sí. ¿Cuánto es la importancia de un sueño, un dormir en las horas adecuadas? ¿Hasta qué punto no tiene consecuencias dormir poco? Porque uno recuerda que algunos, Neusta decía, duermo 4 horas por día. Sí. O algunos piensan que dormir poco es aprovechar mejor el día. Eso, ¿cómo se puede enfocar? Bueno, primero la gran pregunta que te tenés que hacer y todos los televidentes se tendrían que hacer. ¿Por qué la naturaleza, que es sabia, a una persona de promedio que vive 80 años, pasa 20 a 25 años durmiendo? Si uno promedia que cuando somos bebés dormimos 12 horas y cuando somos más grandes dormimos 7, 6 horas. Si uno promedia, en la vida dormiste 25 años. Si vos dormís 25 años porque realmente hay una función muy importante. Lo que se ha demostrado con las neurociencias y con los trabajos afines es que durante la noche se producen los mayores trabajos de asimilación de la memoria. Y es cuando se fijan los conceptos que vos tuviste durante el día, y es cuando la neurona se desintoxica de las cosas de sus desechos por el funcionamiento del día. Yo hoy justamente puse el mismo ejemplo. Es como el riñón. Al riñón le llega la sangre, agarra lo que sirve, y lo que no sirve lo manda a la orina, y lo eliminás. La neurona recibe nutrientes, pero durante el día tuvo mucho trabajo energético. Entonces durante la noche se eliminan carbonos, hidrógenos, nitrógenos, que son lo que lo que vos habrás visto, tomaste este medicamento que es un antioxidante. El antioxidante actúa sobre esos desechos de la neurona. Hace que al aumentar el desecho de la neurona, no se quede en el cerebro y te lastime la neurona. O sea, hay que dormir bien. ¿Cuántas horas es dormir bien? Mirá, depende de la edad, pero generalmente una persona de 50 a 80 años tendría que dormir por lo menos entre 6 y 8 horas. Lo ideal sería 7 horas. Algunos se acostumbran a 6 horas, que son los llamados lechuzas y golondrinas. Hay unos que trabajan mejor de noche, otros mejores de día, hay unos que estudian mejores de noche que de día. Pero en realidad, entre 6 y 7 horas estaría bien, digamos, en una persona de 60, 80 años estaría bien. ¿Hay ciclos de sueño de 1 hora y media? Sí. ¿Es así? Los sueños se dividen, eso más que nada se estudia en las partes cuando uno estudia enfermedades neurológicas. Pero el sueño tiene varias etapas. Tienes una etapa de sueño liviano, tiene nombres de ondas, teta, alfa, delta. Y hay una onda de sueño profundo, que generalmente se da a la hora y media de haber dormido, que es cuando soñamos. Y después se vuelve a haber un enlentecimiento de las ondas, es todo energía, el cerebro es todo energía eléctrica, mayor o menor amplitud, y hay 4 tipos de ondas, y en la medida que la onda va decreciendo, uno va despertando. Pero el cerebro tiene lo que se llama el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Cuando sale el sol, en la retina se activan unas neuronas que se llaman conos y bastones. Se activan por el solo salir del sol. Cuando el sol empieza a anochecer, se desactivan esas neuronas y tu cerebro interpreta que se empieza el horario del nocturno y empieza a segregar melatonina. Es decir, durante el día segregamos cortisol, nos prepara para el día, para marchar, para el trabajo, para los quehaceres.
Y durante la noche segregamos melatonina, que es la inductora del sueño. Una de las consecuencias de estos confinamientos es que estás tan encerrado o dependés tanto de la tecnología que tu cerebro no identifica cuándo es de día, cuándo es de noche. Y ahí viene el tema de que estamos invertidos. Cuando dormís tenés lo que llaman micro despertares, si te despertás muy seguido, no tenés un sueño conciliador. Ese conciliador significa que te relaje. Sí, exacto. Y esto también es producto del encierro. ¿Y consecuencias? Consecuencias. Hay desde crisis de pánico, de angustias, de ansiedades interesantes, de irritabilidad, el síndrome de la rana hervida. Estás entrando dentro de la pecera y no te estás dando cuenta. Por eso decimos el asesino silencioso, porque el problema es que te puede llevar a ataques de pánico, que eso es tratable, pero si vos tenés mucho estrés, se da mucho cortisol, y no es raro que tengas aumento de enfermedades cerebrovasculares o cardíacas, ¿no? Pero a veces uno cree que puede solo abordar todo eso. Por eso es importante darse cuenta, y por eso lo llamamos el asesino silencioso, porque no te das cuenta. Entrás en una variante que crees que tu vida pasa por ahí, y crees que es normal, y te encontrás con otro que le pasa lo mismo, y a otro que le pasa lo mismo, y no es normal. Esto lo hablamos, ¿te acordás? El año pasado lo hablábamos en la radio, que el mundo se está preparando para enfermedades mentales. Y hoy vemos que los índices de suicidio aumentaron, que los índices de femicidio aumentaron, los índices de divorcio aumentaron. Lo que pasa es que hay una mezcla entre lo económico y la salud, ¿no? Porque claro, encierro, ¿no? Aparte gente que no trabaja, que no tiene que se está fundiendo con la empresa, o que no puede afrontar como tenía antes los deberes de su familia y remarla como todos los días, y eso está creando muchos problemas. Este contexto obviamente es un marco referencial que perjudica mucho. Sí. Y hay que afrontarlo. A veces las políticas públicas no tienen esto que estás planteando en el punto tan claro que vos exponés, y da la impresión que se adoptan medidas sin tener en cuenta, por ejemplo, el valor de la actividad física, o lo que puede ser algún grado de fortalecimiento del cuerpo, y esto conlleva también una mejor situación mental, ¿no? Mens sana in corpore sano, decían los griegos también. Pero claro, pero por eso decíamos de la antigüedad que los confinamientos, en la época posmoderna hay 3 tipos de confinamientos, de aislamientos. La primera son las epidemias. En el mundo ocurren epidemias. La segunda son las corrientes migratorias. Porque vos ves toda una hilera de inmigrantes ilegales que van a un lugar, que van todos juntos, pero en realidad están aislados, porque van angustiados, con pánico, huyendo, viendo a ver si van a conseguir un trabajo. Ese es el segundo tipo de aislamiento. Y el tercero es el tecnológico, el que te va encerrando, por ejemplo, en una computadora o en un celular, y te va aislando de lo que está sucediendo a tu alrededor. Eso también está produciendo estragos. Alejandra Riveras, campeona de boxeo, hablaba de la importancia de su disciplina, el boxeo, y del deporte en general, para fortalecerse físicamente, mentalmente y afrontar estos tiempos. Daba una serie de consejos muy útiles para construir esa actitud positiva frente a este contexto tan negativo. Sí. En tu caso, ¿qué mensaje puedes dar? E incluso sobre el que dio Alejandra, ¿qué opinión te merecen? Mirá, cuando ella hablaba, hubo un estudio que se hizo hace unos 3-4 años en Estados Unidos, se hizo sobre los 40 jefes CEOs de empresas que llegaron a donde querían. Directivos de empresa, que llegó a su oficio, el que llegó a lo que quería, como puede ser Alejandra. Y lo que vieron, para atrás, que a lo largo de que siempre hubo alguien que los ha motivado. Entonces podía haber sido un padre, una madre, generalmente eran profesores, podía haber sido un amigo, podía haber sido un sacerdote, lo que sea. Entonces se fueron a investigar a esa gente, al profesor de básquet, al sacerdote, y fueron qué características tenían esas personas. Esas personas, había 3 cosas que coincidían en los tres grupos. Primero, eran personas
que identificaban la pasión que tenían cuando eran chicos. Si tenían una pasión por juntar figuritas, por juntar muñequitos, por juntar muñecas, por un hobby. Porque esa pasión, cuando vos la tenés de chico, de grande la pones, son como se forman redes neuronales, la pasión es una red neuronal. Cuando sos grande, esa pasión la pones en otra cosa. Son las 3P. Segundo, lo que vieron es que ellos tenían una pasión y además ellos le estimulaban a un propósito. Le preguntaban, ¿cuál es tu propósito en la vida? Yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser electricista, yo quiero ser esto. Estimulaban ese propósito. Y el tercero, la tercer P, que es la que no tenemos que perder, es play, juego. Enseñarle que en la vida hay más errores que éxitos. Que de los errores se aprende. Que el que llega al éxito, por cada olivera que vos ves, quizás hay 100 que quedaron atrás. ¿Y por qué quedaron atrás? Porque no trabajan bien lo que es la frustración, el error, el manejo del error. Porque errores tenemos todos. El tema es cuando uno no lo trabaja, no aprende de qué fue lo que pasó. Y entonces seguir para adelante, seguir para adelante. El cerebro es muy binario. El cerebro es un órgano que piensa lindo, feo, placer, displacer. Punto. En esas 4 es que se mueve. Esto me da placer, lo hago. Esta charla con vos, el cerebro tuyo, el cerebro mío, está con un placer, dopamina, porque lo queremos hacer, porque está linda la charla, porque estamos tranquilos. Entonces el cerebro busca ese tipo de cosas. Si esto vos lo prolongás en el tiempo, son redes neuronales que se van cableando y el día de mañana vamos a hablar con Julio porque es una cosa amena. De chico la pasión, de chico los juegos. Pareciera ser que ya de grande los juegos se abandonan. Quedó como una cosa de secundaria, de pibes. Hay que afrontar responsabilidades. ¿Qué pensás del juego? ¿Hay que seguir jugando? Sí, pero 100% seguro. Nosotros yo en el grupo estoy en lo que se llama Universidad de la Alegría, que no es que nos juntamos a reírnos todo el mundo, a ver qué cosas hacemos desde el optimismo. Y arrancamos con la expresión de que el ser humano es la única especie animal en el mundo que ha perdido la capacidad del juego. Vos ves mamíferos, cualquier tipo de animal, y vos ves que juegan. Y juegan porque son tontos. Eso afianza el cableado neuronal. Porque cuando hay un juego, hay un disfrute. Y cuando hay un disfrute, en realidad lo que tu cerebro está segregando son neurotransmisores, que son los neurotransmisores del placer. Que es una dopamina, serotonina, endorfina, serotonina, oxitocina. Es decir, tienen nombres. Eso hace que las neuronas y el cableado de tu cerebro se fortalezca, pero muchísimo. Y es lo que contrarresta el síndrome de la rana hervida. Esto de lo otro, lo que, no juego, entonces me quedo acá, me hago cada vez más chiquito, el mundo se hace grande. Hay que perder el miedo a ser estigmatizado porque de pronto se sigue jugando, se sigue apostando a la diversión, por supuesto, a la risa. Por supuesto. Hay talleres, lo que pasa es que la gente por ahí no los conoce, pero hay talleres de la risa, hay risoterapia, hay yoga de la risa, hay técnicas de meditación, de mindfulness. Es más, hay un experimento, pusieron una película, llamaron a 100 personas en Estados Unidos, pusieron una película base, una película de, digamos, de mediano humor, digamos. A la mitad del cine le pusieron un lápiz en la boca y a la otra mitad no le pusieron nada. La película era un poco mediocre, la idea era esa, que sea un poco mediocre. Cuando salieron, le preguntaron qué les pareció la película y la gente que tenía el lápiz siempre la calificaba mucho mejor que la gente que no tenía el lápiz. El lápiz simula a tu cerebro como no ve, no distingue real de imaginario. ¿Te acordás que en Egipto yo había hablado de ese tema?
Exacto. Tu cerebro no distingue real e imaginario. Para tu cerebro, tener un lápiz es un gesto, moviliza músculos que parece que te estás riendo. Y como parece que te estás riendo, te segrega neurotransmisores que de la otra manera que si vos estás rígido mirando y queriendo ver cuándo es la hora que te vas, eso hace que vos hasta objetivamente seas más... Claro, aparte ahí apareció, bueno, lo hizo Robin Williams en una película, ¿no? La recreación de la vida del Dr. Ahmed, que fue el promotor, ¿no? de la risa, el divertimento, claro, en lo que eran institutos de problemáticas graves en lo mental. Claro, y hoy digamos, está hasta científicamente probado que vos cuando entrás con una nariz de payaso, yo tengo nariz de payaso, tengo cosas de oreja, de burro, y tengo un montón de cosas, ya el solo hecho de que tu imagen vea algo como una nariz de payaso, ya predispones a la gente de otra manera. De hecho, es una técnica muchas veces en oratoria para empezar una charla que donde estás estresado, donde por ahí hay un ambiente de 400 personas. Y entonces a veces es una manera de distender para empezar una charla, tanto del auditorio como del orador. Pues te pueden reír también. Sí, bueno, esa es la idea, que se rían. Y de esa charla no se van a olvidar nunca porque se empezaron riendo. No, sí. Hay que perder la timidez. Seguro. Yo te digo, hay muchas charlas que comienzo así. Cuando muchas veces el tema te va llevando a eso, muchas veces en lo que se llama la Universidad de la Risa, son todas temáticas relacionadas con eso. Te pregunto, el tema de que siempre hay tiempo para aprender porque las neuronas pueden seguir creciendo aún si tenés 90 años. Sí. ¿Es así? Es así. Hay que entender esto. Desde que nacemos, desde que estamos en el útero de nuestra mamá hasta que nos morimos, las células están en constante movimiento. Las células no están pegadas, las células están cercanas. Se llama sinapsis, el espacio por donde las neuronas están cercanas. Tal es así que los medicamentos que actúan en el cerebro trabajan ahí como poniendo una barrera entre neurona y neurona. Se llama espacio sináptico. Todos los días nacen neuronas nuevas que van a ir a reparar las que se dañaron y a generar redes neuronales nuevas si vos querés, si vos estás estimulado, si vos creés que podés hacerlo. ¿Hasta cuándo? Experimento hasta el año pasado había hasta 90 años, ahora ya hasta 95 años, de gente que cree y puede aprender. Entonces puede aprender un idioma, puede aprender a dibujar, puede aprender un arte, puede aprender a enseñarle a un chico algo, a leer. Es decir, eso se llama neuroplasticidad. O sea que no hay que jubilarse mentalmente. No, al contrario. No, al contrario. Hay que hacer cosas. Tenés que comer. Desde el momento que vos tomás la decisión de querer aprender algo, tus neuronas ya van al lugar que vos tomaste la decisión. Por ejemplo, acá tenemos el área visual en la occipital. Si vos mañana decidís, bueno, voy a aprender dibujo, me gustaría dibujo. El solo decírtelo a tu cerebro se la cree. Y ya a los 40 segundos de haberte dicho eso, las neuronas empiezan a buscar el lóbulo occipital. Si vos querés aprender un instrumento, el área de la música es temporal. Entonces vos decís, bueno, mañana va a venir el profesor de música, va a empezar a enseñar. Y aunque te enseñe sin el instrumento, que también hay experimentos, las neuronas van a ir a buscar el lugar occipital, el lugar temporal, que es el lugar de la música. Y así sucesivamente. Te dejo 2 títulos rápidos. Nos quedan pocos minutos y uno se apasiona hablando contigo y que estaríamos hablando del doctor Gigliotti tanto tiempo, porque lo que uno aprende, bueno, ahí estoy en cámara, lo que uno aprende con el doctor Gigliotti realmente es impresionante. Y qué bueno interiorizarse en estas cuestiones de la mente, el cerebro. Te pregunto, en lo que tiene que ver con el no equilibrio en lo que es los químicos que están interactuando y que generan estrés, muchas veces el equilibrio se quiere alcanzar recurriendo, por ejemplo, a drogas o a alimentos, y ahí entra, bueno, muy bien, a darse una compensación que a la vez genera otros desequilibrios más profundos. ¿Cómo es el tema? El tema es así. Vos cuando el cerebro tiene un área de placer y un área de displacer. Tiene nombre, núcleo accumbens, hipotálamo, es decir, una serie de cosas.
Cuando vos comes un chocolate, se libera dopamina. Pero la dopamina se libera y después se destruye. Aproximadamente dura 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si vos empezás a comer chocolate y te dio placer, y ahí entonces tomás otro chocolate y te dio placer, claro, llega un momento que los receptores de la dopamina se llenan tanto que vos después tenés que comer 2 chocolates, 3 chocolates. Si va por el lado del chocolate, te va a llevar a la obesidad y al sedentarismo. Pero el problema es que ¿qué pasa frente a una situación de no es que querés tomar chocolate? Vos decís, estoy medio con pánico o estoy medio deprimido, y entonces la gente busca ya tengas un placer. Entonces ahí entramos en el terreno de que no me voy a comer un chocolate porque me va a hacer muy poco. Me parece que con un poco de marihuana o con un poco de cocaína voy a estar mejor. ¿Qué hace? Se llenan los receptores rápidamente cuando va la cocaína o la marihuana, pero ¿qué sucede? Se bloquean los receptores y tu cerebro quiere más placer. Entonces te obliga a consumir un poquito más. Y te lleva a un estado de euforia que también es contraproducente para el cerebro. Hoy hablábamos justamente, vos no tomarías una decisión estando triste, y tampoco una decisión podés tomarla estando con euforia, porque los dos no pasan por la corteza racional, sino que es todo emocional. Y lo emocional te puede llevar al desastre. Ya en los últimos segundos o el último minuto le pido al doctor Gigliotti un mensaje para estos tiempos de pandemia, de tanta angustia colectiva que estamos sufriendo. Un mensaje que tiene que ver, podemos estar fuertes, tenemos que estarlo. Hay 2 cosas que le gustan al que el cerebro se acostumbra muy rápidamente. Para eso necesitas 2 cosas. Tiempo, todo lo que vos quieras aprender es tiempo, querés aprender al básquet es tiempo, querés estudiar algo es tiempo, porque las redes neuronales son todas iguales, tiempo. Y la segunda es la interacción con el medio ambiente, con las experiencias del medio ambiente. ¿Y la idea cuál es? Interactuar de manera positiva, de manera de que las cosas negativas trates de, no digo de negarlas porque están, pero frente a eso hay ejercicios, yo sé que la gente por ahí no cree mucho en estas cosas, pero están probadas, como por ejemplo el caminar, escuchar música, hacer deporte, hacer gimnasia, bailar, leer, al que pueda, lo ideal es meditación, mindfulness. Mindfulness es estar concentrado, enfocándose en las cosas positivas, en cosas que te hagan, que te alimenten. Y todas estas cosas, a veces escuchar música, contemplar el sol, tienen todos nombres. Ejercicio aeróbico, contactarte con amigos, a pesar de que no nos podemos abrazar, contactarte, tener diálogo, todo eso está probado neurocientíficamente que anda muy bien. Bueno, la verdad que el pedido un minuto fue excelente. Ese minuto aprovechado por el doctor Juan José Gigliotti.